¿Qué tal? Bienvenidos al análisis inmediato, reacción a la pelea de este viernes, donde estaban en juego dos títulos, los había perdido ya Shakur Stevenson, de las 130 libras, el de la Organización Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo. Subía a esta pelea simplemente para mantener su invicto y luego abandonar la división. Shakur Stevenson, que en el pesaje del día jueves se había pasado en 1 libra y 600, lo cual le impidió entonces defender sus títulos. Por el contrario, los perdió en la pelea el brasileño Robson Conceição, que tenía la opción de cobrar la bolsa completa y sin necesidad de subir a realizar esta pelea, la afrontó la misma tratando de buscar esos títulos que se le habían negado cuando había enfrentado a Oscar Valdez, pero definitivamente hubo una diferencia abismal en todos los aspectos, en el boxístico y sobre todo en el aspecto físico. Había no solo una diferencia de peso, sino que había una diferencia de preparación enorme entre uno y otro en términos de los sacrificios que cualquiera de los dos, que son hombres grandes, que tienen condiciones de estar peleando ya por las 140 libras y muchos se exprimieron para dar las 130. El que no se exprimió, el que no se sacrificó mucho fue Shakur Stevenson y se notó en esta pelea. Estaba totalmente entero, sin ningún tipo de problemas, ni siquiera sudó a lo largo de 12 asaltos, mientras que se notó el desgaste físico, la falta de condición total de un brasileño que se vio superado en todos los aspectos, en el aspecto técnico y sobre todo enfrentando a un hombre como Shakur Stevenson que cambió totalmente el ADN de su boxeo esta vez. Se vio más fuerte que nunca y se vio más agresivo que nunca. Si esperábamos ver al Stevenson de siempre, un hombre elusivo, el hombre más elusivo del primer nivel, un hombre que se mueve, que trabaja desde su distancia, siempre entrando en velocidad, aprovechando su velocidad de golpeo fundamentalmente en el contragolpe, pero esta vez rompió su récord de golpes lanzados y sobre todo rompió su récord de golpes lanzados a la zona media. Si Shakur tuviera un poco más de pegada, hubiera ganado por la vía rápida y muy temprano en esta pelea, pero sucedió lo que esperábamos. Ninguno de los dos tiene la pegada suficiente para conmover al otro, por más que hubo momentos en los cuales Conceição recibió golpes muy duros y lo sintió. De todas maneras, en el desglose de lo que fue esta pelea, en el primer asalto creo que fue el único en el cual se vio algo del brasileño, utilizó muy bien el jab, lanzó muy buenos derechazos, mientras que Shakur, si bien se mostraba temprano, agresivo, falló mucho y Robson trabajó en retroceso y conectó buenos golpes. Yo creo que si ganó algún asalto fue el primero, porque después fue un monólogo, fue una pelea monótona que se volvió aburrida por parte de Shakur Stevenson. En el segundo episodio hubo un aumento en el golpeo al cuerpo de Shakur y muchos problemas presentaba el brasileño para poder lidiar con la guardia cruzada. Incluso fue allí que se dieron algunos cabezazos, pero no hubo que lamentar ningún corte, que es muy común cuando hay guardias cruzadas, especialmente un zurdo como Shakur que trabaja muy sesgado, muy sobrevolcado al lateral, que aún complica con eso más a sus rivales. En el tercer episodio fue cuando apareció la primera derecha dura de Shakur, que realmente lo conmovió al brasileño, y a partir de ahí comienza el control total de la pelea. Se notaba la imagen que se veía era de mucho peso, un tamaño mayor de parte de Shakur, que debe andar cerca de las 150 libras, no menos que eso. Y además fue cuando se empezó a ver el mayor volumen de golpeo, de ahí salen los números, digamos, que son inusuales en la carrera de Stevenson, pero un detalle, nunca pudo cerrar por una razón obvia, no tiene pegada Shakur Stevenson. En el cuarto episodio ya veíamos a un Robson Conceição que recurría permanentemente a la amarre y ya estaba dominado por completo. Shakur tenía el control, lanzaba buenos golpes al cuerpo y se lo logró allí en el último, ya en el final del asalto, la única caída que tuvo esta pelea, con un golpe al cuerpo, lo puso en la lona, recibió el conteo de pie y ya después del sonido de la campana, el brasileño. A esa altura ya empezó el quinto episodio en modo sobrevivencia. Robson Conceição amarraba mucho y fallaba mucho cuando quería golpear porque trabajaba desde una distancia incómoda y siempre fuera de balance. Shakur ponía presión, era abrumadora la presión que lograba mucho castigo, pero un castigo que más allá de ir destruyendo a su rival, no lo destruía por completo.
El sexto episodio yo creo que fue el peor de todos para Robson Conceição. Fue donde recibió los golpes más duros, tuvo que absorber un enorme castigo y estaba siendo dominado por completo, pero repito, no lograba cerrar la pelea Shakur Stevenson. En el séptimo fue cuando sintió el mayor golpeo a la zona media. Él se refugiaba en las cuerdas, allí lo vimos refugiarse muchas veces, recibiendo mucho castigo y prácticamente la mayor parte del castigo en ese séptimo episodio iba siempre a dar a la zona media. Antes de empezar el octavo episodio, el médico subió allí a la esquina de Robson Conceição y le preguntó si podía seguir, ya que él prácticamente en ese episodio mostró que estaba trabajando en modo sobrevivencia, por más que en el primer minuto del octavo episodio lo vimos intentar revivir a puro coraje, pero sin mucho discernimiento en el golpeo. Conectó algunos golpes, pero nada consiguió. Cuando llegamos al noveno asalto, le restaron un punto a Shakur, que dio en esta pelea muchos golpes ilegales, algo muy común en él, y usó el pie derecho siempre para pisar el de Robson en una maniobra repetitiva hasta ese episodio. Después no lo vimos tantas veces, pero antes de eso era normal ver que cada vez que iba a iniciar un ataque, que lo hizo muchas veces, siempre su pie descansaba encima del pie izquierdo de Conceição, que es una muletilla que él usa muchas veces cuando enfrenta a rivales con guardia cruzada para aprovechar y tenerlo allí a distancia, entrar, quitarle concentración con el pie y tratar de conectarlo con la misma mano adelantada, me refiero a la mano derecha, y siempre conecta, pero pocas veces lastima por aquello de que tiene muy poca pegada Stevenson. En el décimo vimos un cambio de actitud. Stevenson como que ya se cansó de intentar noquear y empezó a trabajar sin retroceder, pero tampoco sin avanzar. Allí se centró en el medio del cuadrilátero, lanzando golpes de poder desde la segunda distancia. Sin sentir la pegada a Robson, hubo un momento que hubo un tú a tú allí en el centro del cuadrilátero, pero demasiados amarres, se volvió confusa, aún más confusa la pelea. Shakur aflojó la presión, pero Robson ya estaba cansado y obviamente allí era cuando se estaba notando todo lo que sufrió con el corte de peso para dar las 130 libras en esta pelea. Cuando llegamos al penúltimo asalto, Shakur regresó a su estilo, esperar y contragolpear en velocidad. Robson, lanzando desde la segunda distancia sin arriesgar, apuró al final. Stevenson lastimó algo, pero no le alcanzó tampoco para noquear, y el 12º episodio fue más que nada para completar una pelea donde Shakur se vio enormemente superior, un hombre demasiado grande, demasiado rápido, técnicamente mejor dotado evidentemente que el brasileño, pero por aquello de que no tiene pegada, entonces como que hay una materia que no funciona y que siempre ha funcionado por las diferencias de tamaño en 130 libras. A la hora de la pelea, Stevenson fue una suerte de peso welter fuerte contra un 130 grande que no logró rehidratar completo. Parece que no se recuperó del corte de peso, como les decíamos, y eso provocó la diferencia abismal. Robson, muy lejos incluso de aquel que había enfrentado a Oscar Valdés, desconocido, no utilizó en ningún momento su mejor distancia, incluso pudo ser noqueado. Shakur, el detalle interesante de esta pelea es que cambió su estilo, salió a verse más agresivo, pero le falta poder y subiendo de división eso le puede pasar factura ante otros hombres más grandes y con otro tipo de pegada evidentemente. Ganó por decisión unánime 117-109, 118-108 y 117-109, una tarjeta que se repitió, un dominio absoluto. Yo creo que lo malo de todo esto fue el peso de uno y otro. Stevenson no hizo el esfuerzo, Robson sí lo hizo, algo que se vio en su cardio y también en su falta de condición. El tema del control del peso yo creo que deberá ser abordado alguna vez. No está, digamos que hoy en ese aspecto el boxeo no está siendo justo con unos y con otros. Este fue un caso típico, viendo las condiciones mostradas en esta pelea, la misma, me refiero al brasileño, esta pelea no debió ocurrir. Fueron 9.000 fanáticos al Prudential Center de Newark esta noche. Top Rank, de acuerdo a una información allí que estaba siendo extraoficial obviamente, esperaba que los ingresos en puerta superaran los $700.000 en una pelea donde Shakur Stevenson iba a ganar $3 millones, un despropósito total. Digamos que es un precio fuera de la órbita de lo que fue esta pelea, totalmente aburrida, y van a ser algo más de $300.000 por aquello de la multa
apunta a Shakur que le van a corresponder entonces a un Robson Conceição que va a desaparecer de las clasificaciones, y esto le abre el camino a Oscar Valdés, que evidentemente, digamos, hay una posible vía a nivel del Consejo Mundial de Boxeo, que él vaya contra el número 1 a buscar ese título vacante. Y por el lado de la Organización Mundial de Boxeo, atención, yo creo que se puede dar una subida express del vaquero Navarrete, que es el campeón de las 126 libras, enfrentando al número 1 de la clasificación, para después los dos cruzarse entonces en una unificación siempre a nivel de top rank. Yo creo que están dadas las condiciones para que eso suceda. Todo eso lo vamos a conocer seguramente en el transcurso de la semana. En resumen, ahora se va Stevenson a las 135 libras. Recuerden, en la próxima, el próximo mes, en octubre, va a aparecer en los primeros lugares en todas las clasificaciones, y seguramente va a ser una pelea de ajuste en 135 libras, y lo veremos pronto disputando un título mundial.